agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Dominicanos en todo el territorio de la República, hoy miércoles 19 de noviembre del año 2003, traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 11 a 11:30 pasado meridiano en Teleglobo, Canal 19 UHF, Canal 19 de Aster, Canal 46 de Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espaillat-Lanita y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Rogando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, buenas noches. Y buenas también al país apagado. Seguimos apagados. Creo que va a ser así por un buen tiempo. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? ¿Estabas pendiente? Ajá, que estaba pendiente de llegar unos embarques de combustible, de gas y de búnker. Y que por esa razón pues no arrancan la generadora, la que generan con estos tipos de... ¿Y cómo van a hablar de retraso? Retraso en la orden, ¿verdad? Si ustedes retrasan en colocar la orden, el buque se retrasa. Yo lo que creo es que falta por llegar a un embarque de vergüenza, para ver si se puede repartir en una serie de funcionarios que tiene el presidente Mejía en distintas posiciones de responsabilidad, y en donde lo que están haciendo es ni lo que me beneficia ni me perjudica, sino todo lo contrario. Vamos a leer la agenda. Fallece el doctor don José Antonio Fernández Caminero. Muere el doctor Fernández Caminero, será enterrado esta tarde. Mi médico cardiólogo fue enterrado esta tarde. Sí. Lamentablemente nos enteramos tarde, y en nuestra condición de miembro 138 de la Fundación Testimonio debimos haber estado allí. El doctor Fernández Caminero es una persona que jugó un papel importante en un momento coyuntural histórico de la República Dominicana. Fue miembro del 14 de junio, fue también dirigente de Unión Cívica Nacional, fue miembro del Consejo de Estado, pero fue además una persona que nunca estuvo en el medio fastidiando con aspiraciones infundadas, como anda mucha gente, que no pierde oportunidad para ponerse donde estén las cámaras o donde anden los periodistas para decir que aspiran a hacer esto y hacer lo otro. Él, como otros tantos de los verdaderos héroes del proceso de democratización y de conquista de su libertad por parte del pueblo dominicano, no le pasó factura a la nación, sino que le sirvió desde la posición a donde, por su capacidad y por sus prendas personales, se consideró que él podía servir como efectivamente lo hizo. De manera que le hacemos llegar nuestras condolencias a su familia y lamentamos no haber podido estar presente. Así también nosotros. Las inundaciones en el Cibao. Inundaciones causan situación crítica en la región norte y toda la población de Castañuela en Montecristi es evacuada. Las lluvias dejan daños multimillonarios en el Cibao. Las aguas superan las provocadas por los huracanes David y Federico. Parece mentira. Parece mentira. Yo creo que hay un cierto grado de exageración. Bueno, la pluviometría es la que debe... Pero uno se imagina que están trabajando con mediciones, ¿verdad? Yo creo que sí, para emitir ese tipo de 5 muertos y miles de damnificados en el Cibao. Atmósfera se despeja, ya pero alerta permanece. Ya es la noticia del Nacional esta tarde. Dice que la atmósfera se despeja. Bueno, ojalá que pare de llover, porque lo que es evidente es que no ha habido respuesta. Es decir, no estábamos preparados para confrontar ese tipo de desastre que ahora se dice que acumuló más agua que la que se precipitó con los huracanes David y Federico en el año 1979.
Bueno, vamos a comentar esta información que sale en la prensa muy destacada. Petróleo en República Dominicana. Petróleo en República Dominicana. República Dominicana está cerca de explotación comercial de petróleo criollo. Esta es una información muy alentadora, si se quiere. Yo la leí con mucho cuidado. A mí realmente no me satisfizo. Me recordó un poco situaciones que se dieron durante la gestión de don Antonio Guzmán, cuando aquí había algunas compañías que estaban haciendo prospección en las áreas sureste, o sea, de la capital hacia el este. Y se dieron entonces algunas informaciones a la prensa de que se había encontrado petróleo. Tanto el entonces secretario de Industria y Comercio, que era el amigo Ramón Bay Romano, como quien habla, que era el secretario técnico de la presidencia, estimamos que todas esas posibilidades alentadoras que se veían en algunos informes tenían que mantenerse en total discreción, porque lo que aspiraban los que estaban al frente de la empresa, que era dominico-venezolana, haciendo la prospección, era que el presidente Guzmán diera como positivo los hallazgos. Nosotros le dijimos, presidente, se lo dijimos tanto Ramón como yo, espere a ver el chorro de petróleo. Y cuando usted vea el chorro de petróleo, entonces usted va a la televisión o llama a la televisión y le dice, hay petróleo en la República Dominicana. El presidente Guzmán se llevó de nuestro consejo, no dio ninguna declaración y el petróleo no apareció. Lamentablemente, poco después, es decir, un par de años después, el presidente Guzmán fue sorprendido con la información de que en Charco Largo había petróleo. Y como ya tenía a su alrededor un cuadro distinto de funcionarios, lo obligaron a atender esa información falsa y el presidente salió afirmando internacionalmente que se había encontrado petróleo en la República Dominicana. Estoy particularmente convencido de que si se hace una investigación del historial de las cotizaciones de la bolsa en ese periodo en que el presidente Guzmán dio esa declaración, veremos que mientras se daba con la realidad de que no había nada, mucha gente se benefició de él. O sea, lo pusieron, lo usaron, pero mucha gente le sacó partido, porque yo imagino que esas cotizaciones en la bolsa deben haberse disparado. Se dispararon, así fue. Inclusive llegó, yo tengo la información, de que el presidente de la empresa, que ya en esa época estaba al frente de la prospección y de la perforación, que era canadiense, el presidente o el vicepresidente fue despedido y hubo cierto problema dentro de la empresa allá en Canadá. Por esa razón. Porque pidieron al vicepresidente de la empresa, pero seguramente que tenía el bolsillo lleno, ¿no? Ya cuando salió de ahí. Sí, porque si él fue de los que jugó ahí en la bolsa. Yo quiero decirle que eso está penado en la legislación norteamericana. Eso es lo que llaman insider trading. Usted no puede usar beneficio, o sea, beneficiarse de información confidencial interna de las empresas para ir a jugar en la bolsa. Por cierto que la bolsa en Estados Unidos está bastante delicada. Bastante deprimida. Con el asunto de que se han descubierto nuevas manipulaciones con el dinero de los pequeños inversionistas. ¿Y ustedes creen que va a funcionar la bolsa después del desastre de aquel de Smith Enron, cuando no pasamos 2 meses sin tropezarnos con la evidencia de que fondos mutuos ahora son los mutuos? Y había, por cierto, esta empresa que se anuncia mucho por televisión. Que tiene la célebre frase on a piece of a rock. Posee un pedazo de roca. Providence, ¿cómo es? Ahora no recuerdo bien. Sí, pero esa información es un poquito cuidadosa, ¿verdad, arquitecto? De todas maneras, esto de la información dice aquí que basta ver que la presión de 2 de los 3 pozos expulsa el crudo a más de 6 metros. Bueno, pero óigame,
ahí siempre ha salido, ha aflorado en Maleno. Sí. Maleno, eso sí, siempre. Siempre ha habido afloración, y sí, ¿no? Y taparon los pozos, estaban tapados con hormigón. Entonces, yo recuerdo que siendo administrador general de la CDE, que es Pedro Manuel Casales, él hizo la prueba de usar ese petróleo que aflora ahí para generar, hizo la prueba, porque no se estaba instalado, todavía no está, no se instaló nunca la organización para explotar el recurso, sino simplemente se sacó el suficiente material para prender ahí unas plantas y ensayar y ver. Pero ya esas áreas ya no son oficiales, se dieron en concesión a particulares, ¿no? Definitivamente, aquí habla de una empresa que se llama Morphing Dominicana, y eso está diciendo que hay dominicanos metidos con un apellido extranjero, ¿no? Bueno, vamos a ver. El mercado cambiario. El dólar se acerca al 42 por 1. Y hoy miércoles también dice que tienen propuestas sobre el dólar. Esos son los cambistas y los... Sí, hay inquietud entre la gente que está manejando, ¿por qué? Que están acusados de que ellos son los que están ocasionando el disparo de la prima. Y por cierto que he visto reproducir un editorial que sospecho que salió de la pluma de Pepín Corripio. Que me perdone el amigo Pepín, pero me parece que él fue el que escribió, muy sesudo, porque Pepín tiene su cabeza muy bien puesta. Precisamente escribiendo sobre este tema, y era un editorial del periódico Hoy, diciendo dónde es que está la especulación y por qué están pasando tantas coincidencias cada vez que se anuncia que se va a tomar tal medida, etcétera, etcétera. No es por ahí que está la cosa. No negamos que haya gente que, aprovechándose de la mal revuelta, trate de hacer ganancias de pescadores. Pero no es ahí que está el problema. El problema está en esta economía de exacción. Mientras nos sigan sacando, aquí tenemos un turismo que no entrega sus divisas al Banco Central y todavía decimos que queremos más turismo de esa naturaleza. Y el colmo es que estamos a punto de aprobar, si ya no se ha aprobado, coger dinero prestado en dólares para construir una autopista hacia los 64 millones de metros del señor Ted Kill, que tiene de frente al señor Frank Rainieri. Y eso lo vamos a pagar después. Eso es un endeudamiento en dólares para llevar a una empresa y a un sector, que es el turismo, que no entrega las divisas que capta. ¿Usted cree que por ahí vamos a alguna parte? Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. El viaje del presidente Bush a Gran Bretaña. Medidas extremas protegen la llegada de Bush a Gran Bretaña. Parece como si Gran Bretaña estuviera ahora mismo militarizada, ¿verdad? Para que el presidente Bush pudiera llegar allá. Pero cómo han cambiado los tiempos. Antes se recibía a los presidentes de los Estados Unidos con tanto entusiasmo en casi todos los países de Europa. Sí. Y la cosa es que ahora este señor va a visitar cualquier país de Europa y creo que la recepción que le dan es exactamente lo contrario. Sí. Bueno, no, de verdad que se ha ganado la situación. Y yo sigo pensando que quien inspiró todo este lío fue Tony Blair. Que además, en una forma contradictoria, él que es supuestamente laborista, le ha hecho el trabajo sucio del Partido Conservador, los Tories británicos. Vamos a ver hasta dónde llega el mundo por ese camino, ¿verdad? Sí. Referente a este mismo tema, el contingente latinoamericano en Irak. Honduras y Filipinas podrían retirarse de Irak. Estas son noticias de ayer y de antier, pero que son pertinentes porque se nos quedaron sin poder llegar a ellos en el día de ayer. Dice que también las fuerzas boshistas del PLD piden disponer el regreso de los soldados dominicanos que están allá también para estar a tono con esa misma. Bueno, nosotros vimos hace unos días una información en la prensa que decía que se estaba disponiendo el regreso de nuestro contingente, pero no era en forma inmediata. Yo quiero aprovechar el programa
para pedirle al secretario de la Fuerza Armada que gestione frente al presidente Mejía la autorización para retirar de inmediato las tropas dominicanas, para ver si tenemos el privilegio de que puedan regresar intactos de vuelta a su casa y pasar la Navidad con su familia sin que tengamos que lamentar una baja debido a la imprudencia de haber mandado ese personal, esos 302 dominicanos, a una invasión ilegal que no estaba autorizada por las Naciones Unidas y que encima de todo decía que se iba a reconstruir a Irak. Vaya manera de reconstruir una nación. Lo están reconstruyendo. No, tú no viste las últimas medidas que se han tomado. Ahora se está agrediendo por presunción. Usted sabe que la traducción que nosotros hicimos de la política de la llamada, que no es realmente una agresión para, o mejor dicho, medidas de protección para una presunción de... sí, no, y sobre todo preventivas, porque el término preemptive en inglés no se traduce preventiva. Cuando usted toma medidas de prevención es que usted prevé que algo puede suceder, pero esto va más lejos. Esto no, como no tiene traducción en castellano, nosotros lo hemos traducido agresión por presunción. O sea, yo presumo que fulano de tal tiene intenciones malas contra mí, entonces yo voy y lo agredo a él primero. Y así se metió Estados Unidos en el lío de Irak. Entonces, ahora se preguntan que por qué todos los iraquíes, no importa la tribu de la cual sean, están en contra de la presencia norteamericana en Irak. Bueno, porque ha costado. Primero ha costado su propia autonomía, su propia autodeterminación y su propia libertad y soberanía. Pero además porque le han ocasionado muchísimos muertos a civiles, y niños, y mujeres, y hombres, y ancianos. Y entonces quieren que eso se esté aplaudiendo. Y ahora en esta fase, ahora están aplicando la política de agresión por presunción en el plano de la guerra. Ellos presumen que ahí pueden estar refugiados la gente que los está agrediendo ahora, que le está haciendo la guerra de guerrilla. Y entonces van y le aplican la guerra de tierra arrasada. Se parece mucho a la política de Ariel Sharon. Yo quisiera saber cuál va a ser, cuando esas noticias lleguen de vuelta a la sociedad norteamericana, cómo es que el presidente Bush va a explicar que él está reconstruyendo a Irak. Y además recuerda aquello que denunciamos por acá, que yo lo saqué del internet, de que el Pentágono había mandado a redactar una cantidad, miles de cartas apócrifas, y se las daba a firmar a los soldados para decir a sus familiares en Estados Unidos la recepción tan positiva que estaban recibiendo y calurosa. Calurosa sí era. Calurosa sí era, sí, pero no precisamente por afecto del pueblo iraquí. Y resultó eso ahora, se puso en evidencia que todo eso es un montaje. ¿Ustedes creen que es posible eso? Y además acompaña eso con el hecho de que cada vez que hay un muerto, no se les rinden los honores militares, no se deja que las cámaras vean el catafalco con la bandera norteamericana. Poli, es que mentira sobre mentira sobre mentira. No se sabe a dónde va a llegar. ¿A dónde que va a llegar la nariz de Pinocho de esa pareja? Vamos ahora a entrar en el sainete político en nuestro querido país. La reelección del presidente Hipólito Mejía. Mejía estima posible el PRD se fragmente. Sí, eso es de noticias. Sí, ya. Es que te sabía. Lo interesante es lo que dice la vicepresidenta. Milagros Ortiz Bosch sugiere hacer cambios de funcionarios. Bueno, pero ella lo dijo exactamente antes de que llegara de vuelta el presidente. Y ella dijo que el presidente no es amigo de hacer esos cambios. Pero ella tampoco, porque ya en una oportunidad anterior en que la destitución de ese equipo económico, que es exactamente lo mismo que el equipo económico que tenía Leonel Fernández, e incluyendo una figura funesta que se llama Andy Daguarre. El mismo que tenía Leonel, lo tiene ahora Hipólito. Y entonces en aquella oportunidad la vicepresidenta dijo que no, que había que ese equipo era muy bueno
Parece que ella está progresando en la percepción de la realidad. Bueno, de acuerdo con estas reacciones que se están teniendo, dice The Economist, la revista, dice que el proyecto reeleccionista del señor Hipólito Mejía podría obligar al FMI a retirar su apoyo. Bueno, y además hay otro titular que dice que marchan muy lentas las negociaciones con el FMI. Dice, la velocidad es menor porque el gobierno no presentó cifras unificadas sobre los déficits y las necesidades de ingresos. Dice, las negociaciones entre el gobierno y el FMI marchan más lentas de lo esperado, debido a que hay diferencias de las cifras fiscales y monetarias presentadas por el gobierno y ya que el organismo internacional había subestimado en las primeras negociaciones la crisis de credibilidad que hay en el país y su consecuente impacto financiero. Sí. Por lo cual están haciendo una evaluación a un nivel de profundidad que implicará de hecho armar un nuevo acuerdo, trascendió ayer. Ya había dicho Bernardo Vega que antes de Navidad no iba a haber nada. No iba a haber nada. ¿Verdad? Los comerciantes piden no reelección y renuncia del equipo económico. Bueno, los políticos han gastado 46 millones en 2 meses en televisión. Este es un puntico que queremos comentar, porque resulta ser que una de las distorsiones que se ha hecho del proceso de democracia dominicana es convertir, así como se han convertido en artículos de lujo, los libros, las medicinas, los alimentos en gran medida, muchísimas cosas de primera necesidad, están llegando al nivel ya de cosas que la gente no puede adquirir. Bueno, pues la democracia dominicana ha sido también tergiversada en hacer que una campaña requiera una cantidad enorme de millones. Entonces hay gente que se baña, como decimos nosotros aquí, ¿no? en nuestro lenguaje castellano dominicanizado. Le toca mucho de eso. Se baña en dinero cada vez que llega una campaña electoral, sobre todo la presidencial. Y entonces las publicitarias se llenan de dinero y las encuestadoras que fabrican encuestas, relaciones públicas, las empresas que hacen fotografías para poner a la gente joven, que parece después que son los hijos de los candidatos, ¿verdad? Y cosas por el estilo, pero sobre todo las televisoras, entonces, y los medios de prensa, por los espacios pagados. Entonces, eso es una forma de traumatizar el ejercicio de la democracia. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted condiciona la posibilidad de ofrecerle al país, a la nación, al electorado, una posibilidad, una aspiración presidencial que sea más consona con lo que el país necesita, entonces está en la imposibilidad de que si esa candidatura no tiene el dinero, no puede realmente correr con posibilidades de éxito, porque grupos económicos se han encargado de que para hacer una campaña haya que hablar con ellos, porque de lo contrario, o usted tiene el dinero para pagar lo que cuesta la campaña, o usted tiene que lograr que los dueños de esos medios le faciliten gratuitamente a cambio de algo el acceso a sus medios. Así no puede funcionar la democracia dominicana. Y así no va a tener nunca representación genuina el interés de los más, que no son precisamente los ricos. No estamos diciendo que los ricos, cuando invierten de una manera honesta, es decir, que no están tratando de robarse el dinero de nadie, no tengan derecho a que se les garantice lo suyo. Pero de ahí a que sigamos la fiesta como estamos en este país, hay mucha distancia. Y le decimos esto porque ya pasamos una huelga, ¿verdad?, de 24 horas, la tenemos reprogramada después de 30 días, es decir, para el día 11 de diciembre. Pero las circunstancias que han determinado todo este lío, de eso tienen mucha responsabilidad también esos mismos intereses. De modo que aquí tenemos que decirlo, porque no le podemos apuntar exclusivamente a toda la gente que vino de fuera a asaltarnos. Hay gente que nos está asaltando de aquí adentro. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy,
Volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego.